Le agradezco mucho al doctor Luis Carlos Ugalde la continuación de la charla que iniciamos ayer, a ustedes su atención. Y Luis Carlos, yo quiero que nos confíes a quienes nos ven y a mí, ¿cuál escenario contemplas en lo que es la disputa por la mayoría de la Cámara de Diputados? Y también que nos digas cuál es el escenario que contemplas sobre las 15 gubernaturas que están en juego. Sí, mira, Carlos, nada más recordar cuál es nuestro punto base hoy. Hoy, Morena y sus aliados tienen cerca de la mayoría constitucional. Eso es 2/3 partes, que es lo que requieres para enmendar la Constitución. Hoy prácticamente Morena, más el Verde, más el Partido Encuentro Social, más el PT, tienen 325 diputados, les faltan 7 u 8 para llegar a 333, que es el 2/3 partes. Ahora, para 2021, la estimación que hemos hecho en Integralia Consultores es que esa mayoría constitucional la va a perder Morena, que va a perder probablemente 50, 70 diputados con sus aliados, de tal forma que el escenario base que vemos hoy como el más probable hoy es que Morena tendrá con sus aliados entre 260 y 280, 290 diputados. Eso significa perder el poder para enmendar la Constitución, pero mantener el control del Congreso porque tienes más del 50%. Sí. ¿Qué podría ocurrir para pasar a un escenario, digamos, de caída abrupta de Morena, que perdiera por debajo del 50% de la Cámara? Pues que la estrategia de vacunación fuera un desastre mayor de lo que está haciendo. 2, que la economía siguiera estancada. 3, que surgieran más escándalos de corrupción que vincularan al presidente, a sus colaboradores. En un escenario así, tú podrías pensar que eso ocurriría, pero en cualquier caso, creo yo, Carlos, que Morena será, bajo cualquier escenario, el partido más votado en junio de este año. Aun siendo más votado, das por hecho que perderá la mayoría de 2/3 en el Congreso. Sin duda, eso creo que es altamente probable. En la Cámara de Diputados. Y en cuanto a las gubernaturas, Luis Carlos. Hace 2 meses en Integralia Consultores y en general la comunidad de, digamos, de encuestadores, yo al menos en lo que veíamos en Integralia era un marcador 14-1. 14 Morena, 1 la oposición. Ese 1 de la oposición era el estado de Querétaro. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 2 o 3 meses, Carlos. Cuando no había todavía candidatos, cuando no había todavía coaliciones. Hoy lo que vemos es que va a haber un marcador, según Integralia, 8-7 probablemente, en donde será la mitad será para Morena y la otra mitad para la oposición. Sin embargo, a nivel de gubernaturas, dependiendo de cómo evolucionan las campañas, los candidatos, los pleitos internos, ese escenario base que hoy vemos de que Morena se lleva a 8, podría desgastarse Morena y acabar con 5 o 6 gubernaturas. Ese, digamos, sería el peor escenario, pero muy lejos del escenario de 14 gubernaturas que se pensaba hace 2 o 3 meses. Qué interesante lo que dices y esas estimaciones. Ahora, hay también en esta elección riesgos tanto durante la campaña como el día de la elección. Y pues uno de los principales, por supuesto, es el lío de la intromisión en asuntos políticos del presidente de la República y el llamado del INE y el lío, pues, de las mañaneras. ¿Cómo ves este riesgo? El mayor riesgo político de 2021 se llama Andrés Manuel López Obrador en su intento de ser un participante de la campaña y desafiar al INE. Ese es el mayor problema porque la Constitución lo prohíbe, porque los acuerdos del INE lo prohíben, porque esto además surgió porque López Obrador se quejó de que Vicente Fox era muy parlanchín y por esas quejas desde 2006 se prohibió en la Constitución que los funcionarios públicos participen y hoy López Obrador de forma incongruente desafía sus quejas del pasado y ahora que es presidente ya no quiere cumplir con lo que él
demandaba en el pasado. Entonces, el gran problema, Carlos, es que si el presidente no acata eso, pues entonces se va a convertir en la ley de la selva, porque entonces los gobernadores van a empezar a decir lo que quieran y entonces esto se puede salir de control y se va a polarizar mucho. Ese es el mayor problema de la elección. También los presidentes municipales, es decir, el Poder Ejecutivo en sus 3 niveles de actuación. Pero hay algo que quisiera que me ayudes a entender. El INE lo que dice es que no se transmitan íntegras las conferencias mañaneras. Me llama la atención que no haga, pues digamos, énfasis en que en todo caso se trata de que no manifieste nada en torno de la oposición o de los adversarios a que alude, porque eso sería el activismo político. Ya lo de la transmisión íntegra o no de las conferencias, pues que también se limitara a lo que prevé la ley de hablar de asuntos de desastres naturales o de salud pública o de educación, pero no de obras de gobierno ni mucho menos. ¿No crees que hay una confusión o algo no bien resuelto en este llamado del instituto? Son 2 temas vinculados pero diferentes. El primero es la obligación de imparcialidad que le impone la Constitución a los servidores públicos. Y ese principio de imparcialidad significa que con o sin mañaneras, en sábado, martes o domingo, los funcionarios públicos no pueden opinar de política, ni de campañas, ni de candidatos, ni pedir el voto a favor o en contra. Eso es una prohibición absoluta. Entonces, ese es lo primero que el INE votó hace 2 semanas y que estamos esperando que el Tribunal Electoral ratifique o revoque. Ojalá ratifique, porque si revoca, gran lío en el que se mete las campañas políticas. El segundo tema tiene que ver con que la propaganda gubernamental está prohibida durante las campañas, o sea, abril y mayo. Y significa que como las mañaneras contienen elementos de propaganda, no son pura propaganda, pero hay propaganda porque el presidente y sus colaboradores presumen logros de gobierno. Obviamente, entonces, lo que se dice es que no puede haber una transmisión íntegra en tiempo real durante las campañas. Las puedes celebrar, sí, pero los medios de comunicación no pueden transmitirlas en tiempo real, aunque sí puedes tú reportar lo que dijo en la mañana el presidente. Estas disposiciones son medio arcaicas, medio barrocas, son galimatías, pero así es la ley. De tal forma que esa es otra prohibición segunda que tendrá que acatarse en su momento y sobre la cual el presidente también dice que no está de acuerdo. Pues como sea, parece que de manera fatal, por lo que hemos visto, pues se llegará a una situación conflictiva que quizás lleve asuntos de nuevo electorales a resolverse no por el voto, sino por el Tribunal Electoral. Así es, Carlos, y a mí lo que más me preocupa y lo que voy a decir con mucho cuidado, pero ya lo estoy olfateando y ya lo estoy escuchando, es el riesgo de que algunos candidatos de Morena que pierdan el 6 de junio, y por obvias razones va a haber candidatos de Morena que pierdan gubernaturas, diputaciones, alcaldías, la tentación de decir que fue por fraude electoral. Bueno. Y esto es bastante peligroso porque ahora Morena es el partido en el poder, el presidente de la República está en Palacio Nacional y sin embargo pueden acusar que les hicieron un fraude electoral y eso es muy peligroso porque nos va a llevar otra vez a conflictos postelectorales y las teorías de la conspiración. Hay una que está surgiendo en estos días que dicen que como el INE va a hacer un ejercicio de voto electrónico, efectivamente en algunas casillas, muy pocas, entonces dicen que ya se está preparando una suerte de fraude. Esas teorías conspirativas que nos evocan lo que ocurrió en Estados Unidos se deben rechazar totalmente. Pero ¿no crees que tanto por el hecho de que jamás se demostró que hubiera habido fraude en 2006 y por el fenómeno reciente que vimos con el pataleo de Trump a aceptar los resultados electorales,
la sociedad está ya vacunada de que le vengan, digamos, con cuentos? No, Carlos, desafortunadamente no. La gente quiere creer lo que quiere creer y muchos seguidores de López Obrador y algunas personas de Morena van a decir que hubo fraude debido a que el presidente de la República después y antes de 2018 lo ha seguido sugiriendo. Y al seguir acusando al INE y al decir que hay una agenda oculta y Morena lo ha sugerido, entonces este es un problema. Mario Delgado, el presidente de Morena, hace 2 o 3 semanas dijo que el presidente del INE estaba con la oposición. Entonces, todas estas conjeturas, acusaciones llevan o pueden llevar a algunos candidatos que pierdan y digan que fue por culpa del INE. No estoy diciendo que va a ocurrir, pero estoy diciendo que la tentación está ahí y que puede ser un riesgo de esta elección. Sería lamentable porque desde que se ciudadanizó la organización y vigilancia de elecciones limpias, pues ya no se puede estar tratando al electorado como si fuera idiota, inventándole, decía yo, cuentos. Pero en todo caso, ¿se te ocurre, nos queda solo un minuto, ¿se te ocurre alguna especie de vacuna contra Sí. esos panchos? Creo que la mejor vacuna es la alta participación. Creo que siempre eso es lo mejor. Si ese día participa el 60% de la gente y hay una copiosa participación a pesar de la pandemia, creo que esa va a ser la celebración. No quién gana o quién pierde, eso es secundario. La mejor que la gente salga a votar. Es una votación copiosa lo mayormente posible. Así es, yo creo que ese es el mejor mensaje para la elección de este año, Carlos. Y que ganen quienes deban ganar y los que no, pues que apechuguen. Luis Carlos, así es, Carlos. Te agradezco mucho. Qué gusto tenerte aquí en el Asalto a la Razón. Felicidades por tu trabajo en Integralia. Buenas noches, Luis Carlos. Gracias, Carlos. Y hasta mañana.